Padre, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad, Señor, que tú nos das para vivir, para poder agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, Señor, cada oportunidad que tú nos das. Y quiero pedirte en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que a través del Espíritu Santo tú me des la sabiduría, Señor, para edificar tu iglesia, a tus hijos, Señor. Que podamos recibir una palabra tuya, Señor, que penetre profundamente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro ser interior, y seamos transformados. Y podamos, Señor, aportar crecimiento, expansión, sanidad, bendición a la vida de cada persona. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Tengan buen día. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Hebreos. Carlita, ¿no te dieron, Xiomara no te dio la diapositiva para que quiero mostrar algo? No quiero profundizar tanto en eso, pero quiero tocarlo porque me parece bien interesante. El capítulo 9 del libro de Hebreos lo hemos tratado en varias oportunidades y quiero tomarlo de nuevo como un punto de referencia para enseñar algo que me parece bien importante. Dice, ahora bien, voy a prender mejor este que no me tengo que agachar. Hebreos capítulo 9, dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero o el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este tema del tabernáculo es un tema bastante profundo, ¿no? Es profundo, pero ya eso quedó en la historia. Sin embargo, hay, dentro del simbolismo, hay unas enseñanzas bien interesantes, ya que ellas representan el inicio de las enseñanzas en cuanto a la venida de Cristo y lo que Él representaba. Si ustedes notan, es decir, toda esta parte de atrás, esto en sí era la parte del lugar santo y del lugar santísimo. Esto estaba dividido en dos partes. Alrededor de toda esta carpa, que era una carpa muy grande, no era pequeña así como la vemos allí, sino era una carpa muy grande. Alrededor de toda esa carpa había aproximadamente, se calcula, quizás más de 3 millones de personas. Es decir, se calcula que salieron 1 millón de hombres, sin contar mujeres ni niños, y por lo general siempre las mujeres y los niños son más, aunque en el Medio Oriente, bueno, hay un fenómeno que hay más hombres que mujeres, según dicen. Pero
Pero, es decir, esta representación es bien importante. Esta parte de afuera, esta parte de abajo, se llama el atrio, y si ven este altar que está aquí y esta parte de adelante tiene una representación. El altar representa lo que es la parte sacrificial, la parte si lo llevamos al tiempo nuestro, esto representaría la cruz, es decir, la cruz, porque es la parte del sacrificio. Allí en ese altar continuamente se sacrificaban cientos de animales. No eran pocos, si estamos hablando de 2, 3 millones de personas, calculemos que adultos hubiesen por lo menos 1 millón, y si todos pecan, como peca el hombre continuamente, bueno, calculen que pudiese haber quizás más de 100.000 sacrificios diarios. Es decir, eso era un sangrero impresionante, porque esos animales tenían que ser degollados. Y allí en esa parte tenían que ser, eso tenía fuego, allí se quemaba eso, y eso tenía una representación para ese tiempo antiguo bien importante, porque allí era donde se cubría el pecado del hombre. Dependiendo de la clase social que la persona tuviese, tenían que llevar desde harina de maíz, harina de trigo, hasta de repente hasta un toro. Podían llevar, dependiendo del pecado que hubiese cometido, o unas palomitas o un carnero. Entonces todos esos animales eran sacrificados allí para cubrir el pecado de las personas, y para que toda esa multitud de gente que vivía alrededor allí se mantuviesen alineados a Dios, pues, estuviesen limpios y Dios pudiese tratar con ellos. Eso duró muchos años. Ellos duraron 40 años en el desierto. Y en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, por lo general, esa cuestión del sacrificio fue muy continuo. Ahora, esa parte del atrio, que es esta parte de afuera, que representa la parte del sacrificio, si ven lo segundo que se ve allí, eso se llama el lavacro. Allí se lavaban los sacerdotes y los levitas, que eran los que ministraban allí. Y eso representa el bautismo. Es decir, todo eso tiene una representación simbólica. Eso representa el bautismo que es tan importante, porque el bautismo es algo muy importante. En la parte simbólica, es decir, ya desde la antigüedad venía anunciándose todo esto. Ahora, detrás del primer velo, que está allí el lugar santo, dice aquí las escrituras, dice que contenía en el lugar santo, dice que había un candelabro. Eso los judíos lo llaman el memorial. Ese candelabro tenía 7 brazos, y eso lo colocaban allí en el lugar santo, es decir, en esta parte. Aquí está el candelabro. Al frente estaba una mesa con pan. Es decir, esos panes representaban a cada una de las tribus de Israel, y eso simbólicamente representa la palabra de Dios. Y al frente del segundo velo está el altar del incienso, que diariamente, es decir, continuamente, los sacerdotes tenían que entrar a ese sitio y allí ministrar. Es decir, allí oraban, y allí en ese incensario que representan las oraciones de los santos, también se utilizaba como un ambientador, porque claro, al sacrificar tantos animales había moscas, había mal olor, y entonces claro, eso mantenía perfumado todo ese ambiente. Y el candelabro, que también es una parte simbólica, representa la luz del Señor, representa la sabiduría, la inteligencia. Luego allí en el segundo velo, si ustedes ven, allí está el arca del testimonio. Aquí en el primer velo, donde está el candelabro y todo esto, allí hay una representación del alma. Es decir, en el atrio hay una representación de lo que es el cuerpo humano. El alma está allí simbólicamente allí en el lugar santo, pero allí en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio,
que aquí la describe claramente el libro de Hebreos, allí solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote llevando sangre para oír la voz de Dios. Es decir, él entraba una vez al año para poder recibir dirección de Dios, y allí a través de esa dirección ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Es decir, esa carpa era una carpa móvil. Es decir, eso, por ejemplo, si Dios, por ejemplo, sobre esta carpa, en el lugar santísimo, se colocaba una nube gigantesca. Es decir, ya fue un evento sobrenatural. Esa nube gigantesca en el día mantenía una sombra sobre todo el campamento, y en la noche esa nube se convertía en fuego, y ese fuego mantenía una calefacción sobre esos 2 o 3 millones de personas y alejaba a los animales. Es decir, era algo perfecto lo que Dios hizo allí. Ahora, esa nube que se llamaba el Shekinah, se llama el Shekinah, la presencia de Dios, que se establecía sobre el arca del testimonio, sobre el lugar santísimo. Si esa nube estaba sobre el tabernáculo un año ellos tenían que estar allí en ese sitio. Si de repente la nube se comenzaba a mover, ellos tenían que recoger todo el mobiliario, todas las carpas y todo lo que allí estaba para moverse donde la nube lo llevaba. Es decir, esto simbólicamente representa la guianza del Espíritu Santo. Si el Shekinah, la nube, se mantenía 2 o 3 años en un sitio, ellos tenían que estar en ese sitio 2 o 3 años. Si se mantenía un mes, ellos tenían que estar un mes en ese sitio. Es decir, ellos eran guiados total y absolutamente por la presencia de Dios. Y esto para el tiempo nuestro, que eso quedó como algo simbólico, pero el pueblo de Israel vivió eso. Es decir, ellos experimentaron toda esta experiencia sobrenatural, y el Espíritu Santo nos da a entender hoy, porque eso es sombra y figura. Es decir, eso es un tipo, nosotros no tenemos que vivir eso, pero sin embargo a través de esa experiencia nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque dentro de ese simbolismo, de esas figuras retóricas, hay enseñanzas muy profundas. Es decir, hay una representación bien especial. Entonces fíjate, yo quiero hoy tomar en cuenta esta parte del capítulo 2, el capítulo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Yo quiero hablar de esos elementos que están dentro del arca, porque esto es muy representativo y esto es bien importante saberlo, ¿no? Porque esa arca, es decir, el arca tiene sus especifificaciones. Dios lo mandó hacer de una medida específica, y eso estaba hecho de madera de acacia, pero cubierta de oro. Es decir, todo ese mobiliario interno, dentro de él había oro, había piedras preciosas. Es decir, eso era costosísimo. Y era algo bastante pesado, y era algo que hicieron, lo hicieron personas que fueron llenas del Espíritu Santo, y que Dios le dio la capacidad de que hicieran todo ese arte de una manera esplendorosa, de una manera gloriosa. Pero para no hablar en detalles de todas estas cosas, vamos a ir directamente a lo que es la parte de allí del lugar santísimo, porque en el lugar santísimo representa el Espíritu. Así como el atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma, el lugar santísimo simbólicamente representa el espíritu del hombre. Es decir, fíjate que esa construcción no comenzó de afuera hacia adentro, comenzó de adentro hacia afuera. Lo primero que Dios mandó hacer fue la parte del lugar santísimo. Es decir, desde allí hacia afuera se hizo todo. Si ustedes ven allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 38, 39, allí se ve cómo se edificó el tabernáculo, que era una figura donde ellos tenían que estar durante esos 40 años en el desierto. En esos 40 años ellos fueron probados, ellos fueron procesados. Y, es decir, la iglesia del desierto tiene una representación bien especial, bastante negativa, por cierto.
bastante negativa, porque la iglesia del desierto representa la iglesia de la queja, la iglesia de la murmuración, la iglesia que no entró a la tierra prometida. Porque quiero decirte algo, es decir, todas las personas que creo que de 20 años hacia arriba no pudieron entrar a la tierra prometida, se quedaron postrados, murieron todos. Y las generaciones nuevas, es decir, de 20 años hacia abajo, fueron las generaciones que entraron a la tierra prometida y que pudieron heredar lo que Dios le había prometido. Es decir, esos 40 años fueron un castigo para el pueblo de Israel, un castigo por la rebelión, un castigo por su desobediencia, por su incredulidad. Eso impidió que ellos pudieran heredar las promesas de Dios. Y como digo, esto representa una iglesia que nunca entendió el propósito de Dios, que tenía salvación, mas no entró a la herencia, no entró a la prosperidad, no entró a la tierra prometida. Es decir, ellos no pudieron, ni siquiera Moisés, que era el líder principal, pudo entrar a la tierra prometida. De las personas mayores, solamente 2 personas pudieron entrar, que fue Josué y Caleb. Fueron los únicos 2, porque ellos sí le creyeron a Dios. Pero de las personas viejas, todos los demás murieron en el desierto. Hasta que no murió el último, ellos estuvieron en el desierto. Y esto tiene un simbolismo tremendo, porque Jesús ayunó 40 días, fue justamente por causa de esos 40 años que tuvieron ellos dando vueltas en el desierto, porque eso tenía una representación terrible para el pueblo de Israel. Y fíjense que todo este simbolismo, que la Biblia dice que es una sombra de lo que vendría al futuro, representa para nosotros una enseñanza especial, extraordinaria. Y fíjense aquí dentro de esta parte del lugar santísimo, que como decía, que el arca del pacto tenía dentro solamente 3 cosas, pero toda la elaboración de ella tenía un simbolismo bien especial, porque el oro representa la fe. La parte simbólica allí es bien especial, porque el oro representa la fe, y Dios mandó construir de oro todas esas piezas. Y dentro de ella, fíjense lo que había. Dice que había un incensario de oro. El incensario de oro del antiguo pacto, que fue hecho allí también de una manera primorosa y con un arte extraordinario. Es decir, allí en el libro de Apocalipsis dice la Biblia que se mantienen todavía las oraciones nuestras. Dice que, pero ya no están contenidas dentro de un incensario, sino que esas oraciones, dice que ahora están contenidas dentro de copas de oro. Dice que dentro de esas copas de oro, ya en el libro de Apocalipsis, dice que Dios tiene esas copas reservadas allí. Y cuando las copas llegan a su límite, a lo máximo, dice que Dios toma esas copas, dice que las liga con el fuego del altar, y dice que esas copas las envía sobre la tierra. Unas son para juicios y otras son para bendición de las personas que han orado. Por eso muchas veces las oraciones se tardan, porque hay un tiempo de cumplimiento, porque esas copas tienen que llenarse completamente. Dice el libro de Apocalipsis, que cuando hablamos de allí, estamos hablando del libro de Éxodo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y fíjate que el incensario, yo no sé si ustedes notaron algo, y de verdad ayer me puso a estudiar muchísimo, porque fíjense que el incensario está a la entrada del lugar santísimo, pero aquí el libro de Hebreos dice que está dentro, ya en el Nuevo Testamento está dentro del lugar santísimo, no está afuera. Es decir, porque esa es la antigüedad. Sí, porque el velo se rasgó. Mira la revelación, ¿no? Sí, ya el velo se rasgó. Entonces ya el incensario, es decir, las oraciones no quedan en el lugar santo, sino que penetraron allí a la presencia de Dios. Extraordinario, porque fíjense como dice acá el libro de Hebreos, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta, es decir, estaba dentro ya. Y fíjate que es interesante, porque dentro del arca, es decir, dentro del arca también había 3 elementos importantes. Yo quiero hablar de esos 3 elementos, porque estos 3 elementos tienen una representación para nosotros bien importante.
Fíjate, el arca, ¿qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. O sea, en ese momento, dentro del simbolismo, la presencia de Dios estaba fuera del hombre, no estaba dentro del hombre, es decir, estaba fuera porque el hombre tenía que ser redimido, porque Cristo aún no había venido al mundo, Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Entonces el pueblo de Israel estaba en una condición muy distinta a la nuestra. Y quiero decirte también algo, que es decir, hoy día, por ejemplo, que hay tantas religiones y hay tantas interpretaciones de la Biblia según criterios religiosos. Por ejemplo, hay personas que quieren seguir viviendo eso. Es decir, el pueblo de Israel, los israelitas todavía siguen bajo ese culto, y hay personas que se llaman judíos mesiánicos que quieren guardar todavía todas esas cosas como si fueran real. De hecho, yo llegué a ir a predicar a iglesias que tienen arcas así, o sea, imitaciones de arca dentro de la iglesia. O sea, viviendo en el pasado, cuando eso simplemente es un símbolo, es una figura retórica que Dios utilizó para una enseñanza que teníamos que tomarla como ejemplo para el tiempo presente. Es decir, nosotros no estamos viviendo eso. Te lo digo para que quede claro que ya ese es un tiempo pasado, eso es historia. De hecho, fíjate que dice acá, dice ahora bien, en el primer pacto, es decir, fíjate que Dios esto no lo toma, o sea, Dios las escrituras y todo esto no lo toma como un libro histórico solamente, sino lo toma como un pacto, como un testamento. Por eso la Biblia tiene tanto valor, porque la Biblia está compuesta por 67 libros, donde cada uno de estos libros tiene una representación importante, porque hay libros históricos, hay libros proféticos, es decir, hay libros, o sea, para todo. Es decir, hay libros inclusive donde se exalta lo que es el amor del hombre y la mujer, como el libro de Cantar de los Cantares, de forma tal que o sea, no son 67 libros, es el libro. O sea, este es el libro, o sea, este es el testamento de Dios. O sea, no es cosa cualquiera. Es decir, no es como tomarlo como algo ligero. No, es decir, aquí está contenida la voluntad, el propósito de Dios. Es un testamento que o sea, tanto es así que los escritores de la Biblia no pudieron ponerle otro nombre que Antiguo o Nuevo Testamento. Fíjate el valor que le dieron, que pasó por encima de cualquier concepto humano, y lo llevaron a darle el valor de un testamento, de algo legal, de algo que tiene, o sea, que tiene una connotación que va más allá de un simple libro o de un simple manual. No, es decir, es algo muy profundo, es el compromiso de Dios con la humanidad. Sí, entonces, fíjate, entonces dentro del arca, dice que, o sea, esta arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Dentro de esta arca, fíjate, una de las primeras cosas que nombra aquí, dice que estaba el maná. Es decir, el maná, o sea, el pueblo de Israel que vivía allí alrededor de esa carpa, es decir, ellos, a causa de su rebelión, Dios los mantuvo 40 años en el desierto, pero en esos 40 años Dios no los abandonó, sino que Dios dice que venía una nube en el día, y esa nube se colocaba en la mañana sobre el campamento, y dice que cuando esa nube se levantaba había pan alrededor de todo el campamento. Dice que era un pan dulce, que era así como pan con miel, y durante, o sea, entonces cada familia, según el número de las personas, tenía que tomar una cantidad determinada de ese maná, de forma tal que ellos no podían tomar más de lo que correspondía, porque dice que si lo guardaban se podría y olía mal. Y alrededor de todo el campamento, todo el mundo tenía que levantarse en la mañana. Ahora fíjense lo interesante, porque esto representa el sustento de Dios, y hay una enseñanza preciosa. Porque a pesar de que ellos estaban en rebeldía contra Dios, y que ellos no vivieron una vida de acorde a la voluntad de Dios, sin embargo Dios los alimentaba cada día. Es decir, Dios en su misericordia, en su amor, cada día le mostraba su grandeza. Y fíjate, o sea, esto que representa el pan, Jesús en una oportunidad, estando hablando con los judíos, le dijo: vuestros padres comieron el maná y murieron. Le dijo Jesús, fíjate la parte simbólica. Ve,
Más él dice, más yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí tiene vida eterna. Fíjate que Jesús toma ya no la sombra, sino la realidad. Y él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ya cuando los judíos vinieron con su mente primitiva, con su mente cautiva dentro de su tradición, a decir, nuestros padres comieron el maná, Jesús le dijo, bueno, ellos murieron, pero el que come de mí tendrá vida eterna. Entonces fíjate la parte importante, ¿no?, de la representación que había allí dentro del arca del testimonio. Es decir, el maná tiene una representación del sustento de Dios. Fíjate si Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que no le creía, que se rebelaron en muchas oportunidades contra Dios, lo sustentaba cada día, ¿cuánto más en este tiempo Dios no va a sustentar tu vida? Es decir, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios se olvide de una criatura sobre la tierra. Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada mañana hay la oportunidad de que tú puedas alimentar tu cuerpo, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Y es necesario que nosotros le creamos a Dios. Entonces, fíjate, pasó también un evento allí bien interesante, porque en esos 40 años que ellos estuvieron allí en el desierto, dice que el zapato no se les gastó. Es más, los niños, dice que los zapatos le crecieron y la ropa le creció. Es decir, ellos no tenían lavadora. Ellos allí, tenían una cantidad de limitaciones. Pero Dios, dice las Escrituras, que hacía que la ropa le creciera encima y no se le dañara la ropa. El calzado también le crecía a los niños, de forma tal que, fíjate la enseñanza, Dios ni siquiera de lo que nosotros vestimos o calzamos se olvida. De forma tal que siempre hay la oportunidad de que a ti no te falte nada. Todo va a depender de que tú estés bajo la nube. Es decir, la nube los cubría. Fíjate que esa nube abarcaba todo el campamento. Supongamos que, por ejemplo, había una persona que no estaba de acuerdo en estar todos esos años con ellos y se iba del campamento. Se iba, quedaba en el desierto. Y por lo general moría en el desierto, porque en el desierto hay serpientes, hay escorpiones, no hay agua, no tenían sustento que Dios le daba y morían en el desierto. Si alguien no estaba de acuerdo y se quería quedar en el camino, se quedaban, pero se quedaban sin la protección de Dios. Entonces, si la nube se movía, tú te movías. Entonces, para el tiempo presente, esto representa que cada decisión que tú tengas que tomar en tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si no es guiada por el Espíritu Santo, por lo general vienen los fracasos, por lo general vienen las derrotas, por lo general vienen los dolores de cabeza. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos guíe cada día, en cada una de las decisiones que nosotros tomemos. La victoria nuestra está en oír su voz. En oír su voz. Si aprendemos a oír su voz, recibimos su consejo. Y si recibimos su consejo, tenemos la victoria en todo lo que hagamos. Es decir, es imposible que alguien que oiga a Dios fracase en un negocio, fracase en su familia. Es imposible. Imposible. Ahora fíjate, el maná, dentro de esa representación para nosotros es bien importante, porque fíjate, dentro del Nuevo Testamento, Jesús hizo 2 milagros extraordinarios con comida, y los 2 tenían que ver con pan. Uno con 4,000 personas y uno con 5,000 personas. Dice que oró y convirtió 2 panes en más de 20,000 panes, porque había más de 20,000, en uno había 5,000 personas y en otro había 4,000 personas. Y en las 2 oportunidades no solamente lo sustentó con comida, sino que dice que también había peces y multiplicó los panes y multiplicó los peces. Pero fíjate que cuando los judíos que estaban allí en ese sitio y vieron el milagro que Jesús hizo, ellos quisieron hacerlo rey. Dijeron, nada, con este hombre nunca vamos a pasar hambre. Y Jesús le dijo, yo sé que ustedes me buscan por el milagro que yo hice. Es decir, el asunto aquí no está en hacer ayuda social. Es decir, hoy día las iglesias están metidas dentro de ayuda social y todas las iglesias, esa es la moda de hoy día. La sopa bendecida, el trigo bendecido, el no sé. Es decir, todo esto, pero Jesús no nos mandó a nosotros a alimentar a los pobres. Jesús nos mandó a nosotros a darle la palabra a la gente.
a formar a la gente. Ahora, si tú tienes vocación social, si tú tienes el don de ayudar a los demás, bueno, bienvenido, pues. Es decir, tienes tu llamado, hazlo, pues. Pero la iglesia como tal, fíjate, la iglesia como tal, la iglesia es una ayuda idónea. Sí, hay que ponerle freno. Sí. La iglesia es una ayuda idónea y es tremendo porque fíjate de dónde nace la iglesia. La iglesia nace del costado de Jesús. Porque Jesús fue atravesado por una lanza. Y la Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Génesis que la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Y la mujer no fue hecha para ser como el hombre, sino como la ayuda idónea del hombre. Y cuando estamos hablando de ayuda idónea, no estoy hablando de servidumbre ni de esclavitud. Estamos hablando para trabajar en equipo, para trabajar de acuerdo al propósito que Dios le haya dado al hombre. Entonces, Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, de su costado nace la iglesia. Por eso su costado fue atravesado por una lanza. Y esa lanza es lo que ha hecho que hoy día tú y yo podamos conocer a Cristo, podamos comer de Él y podamos beber de Él y podamos tener salvación y vida eterna. De forma tal que nuestro trabajo es ser ayuda idónea. Y dentro de esa idoneidad, es decir, en el trabajo, por ejemplo, mi función es edificar la iglesia. Mi función es formar a los creyentes, es enseñarles la verdad. Pero cada uno tiene su funcionalidad dentro del cuerpo. Y dentro de esa funcionalidad, entonces donde la idoneidad del llamado, del trabajo que tú tienes que hacer, va a servir a lo que Dios está determinando para la nación, para el mundo. Amén. Entonces fíjate, lo segundo que había dentro del arca era la vara de Aarón que reverdeció. Si tú lees esa historia es bien interesante. Es interesante porque hubo en el pueblo de Israel, es decir, hubo una de muchas rebeliones. Y dentro de una de esas rebeliones, dice que los príncipes, dice que ellos se levantaron contra Aarón. Y entonces, claro, Dios los mandó a que ellos colocaran cada uno su vara, porque ellos tenían una vara. La vara representa autoridad, la vara representa gobierno, la vara representa disciplina. Si la vara tiene un simbolismo bien especial, de forma tal que en Israel la mayoría de las personas mayores, las personas que tenían autoridad, tenían una vara y de acuerdo al dibujo, la forma que tuviera, representaba la autoridad que ellos tenían. Entonces cuando hubo esa rebelión, Dios dijo, bueno, cada uno tome su vara, entre ellos van a colocar la vara de Aarón y la vara que reverdezca, esa va a ser la vara que yo escojo. Y dentro de toda la cantidad de varas, que por lo general eran 12 varas que se colocaban, porque había 12 príncipes allí, y cada uno de esos príncipes gobernaba sobre una de las tribus de Israel, que eran había mucha gente. Entonces, al día siguiente, cuando vieron la vara no solo había reverdecido, sino que había dado fruto, dando a entender Dios el respaldo que Él le daba a Aarón y no a los otros. Y eso fue un testimonio tremendo, porque como la vara representa autoridad y representa gobierno, Dios le estaba diciendo, el gobierno está sobre él. Es decir, ustedes tienen que someterse a él. Y fíjate que la vara era tan importante que cuando Moisés se enfrenta al faraón, Moisés lanza la vara y la vara se convierte en serpiente. Y esa serpiente que sale se come las serpientes del faraón, la que los brujos de faraón habían convertido también. Ellos también utilizaban vara, pero la vara de Dios era más poderosa. Es decir, Dios ha colocado autoridad sobre ti. Dios ha colocado autoridad sobre mí. El problema nuestro es que a veces no le creemos a Dios. Es decir, sí hay autoridad, pero no autoridad de enseñorearte de alguien, de gobernar violentamente sobre la gente. No, es autoridad para levantarte contra las circunstancias, autoridad para enfrentarte a las tinieblas, autoridad para gobernar de acuerdo a los criterios de Dios. ¿Cuántas personas hoy en medio nuestro, en la iglesia, son personas que tienen una vara de autoridad? Levante su mano. Levante su mano. Todos tienen una vara de autoridad. Todos tienen una vara de autoridad. Padre, yo quiero bendecir, Señor, cada una de estas personas.
cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, que hemos recibido una vara de autoridad, Señor. Padre, enséñanos a utilizarla, Señor, en medio de este tiempo. Enséñanos a utilizar la autoridad contra las tinieblas. Enséñanos a usar la autoridad para gobernar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y propósito. Enséñanos a utilizar la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para crear, Señor, milagros extraordinarios, Señor, de multiplicación de panes, de peces, Señor, de hacer milagros, Señor, en la familia. Que la vara de autoridad, Señor, cobre vida a partir de este 2022 en tu vida, hermano, en mi vida. Que veamos milagros extraordinarios suceder delante de nosotros para gloria y honra de nuestro Dios. Amén, amén. Sobre la vara de autoridad es extraordinaria. Es extraordinaria porque te permite ver milagros extraordinarios. Dios me ha dado a mí la oportunidad de haber orado por personas con cáncer y ver cómo han sido sanadas. Es más, yo oré por una persona, ya ves, hoy no está aquí. Y esa persona le habían dado una semana de vida. Y esa persona tenía un cáncer dentro. Y yo fui a orar por ella. Y esa persona botó el cáncer delante de mí. Botó una pelota negra dentro de ella. Es decir, y esa persona, han pasado 20 años. Han pasado 20 años y está sana. Es decir, porque la vara de autoridad está sobre la enfermedad, contra la enfermedad. La vara de autoridad, cuando tú la utilizas bajo la guianza del Espíritu Santo, te da la victoria contra cualquier situación. No que de repente como ser humano no vayas a vivir circunstancias, pero tienes la autoridad. O sea, tienes la vara de autoridad para reprender demonios, para echar fuera toda circunstancia que va contra la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Lo cuarto, o lo tercero que había dentro, estaban las tablas de los 10 mandamientos que representan la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. O sea, para ese entonces, es decir, Moisés subió allí al monte. En el monte Dios le dio 10 mandamientos. Fíjate lo que dice las escrituras, ya aún en el antiguo pacto, el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26 al 27 dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne al corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y lo pongas por obra. Fíjate qué interesante, ¿no? El tema, o sea, este tema, porque a veces cuando uno enseña estas cosas hay gente que no les gusta, pues no les gusta porque tienen sus conceptos muy antiguos, ambiguos, y no entienden lo que Dios hizo dentro de todo esto. Pero, es decir, estos 10 mandamientos que Moisés recibió allí en el monte Sinaí, es decir, dice que representaban la dureza del corazón de Israel. O sea, eran de piedra, es decir, las tablas eran de piedra porque eso representaba un corazón endurecido. Y que dentro de ese corazón dice con el dedo de Dios mismo escribió esos mandamientos. Y se los entregó a Moisés, 10 mandamientos. Pero yo quiero decirte algo, que es una vaca sagrada a veces tocarla, pero en el Nuevo Testamento no hay 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento hay 2 mandamientos nada más. 2 mandamientos. Y fíjate lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 8, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira esta palabra tremenda en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, el capítulo 36, 37, te da el mismo mandamiento. Ya desde el antiguo pacto, Dios venía anunciando que venía un cambio y que esas tablas que quedaron como una representación antigua para mostrar lo que Dios hizo en el pasado,
Dios dijo que iba a hacer algo nuevo, algo distinto, y que ya Dios no estaría fuera del hombre, sino que Dios vendría y se metería dentro tuyo y dentro mío, y que Dios cambiaría las circunstancias. Y cuando Jesús aparece ya en medio de su tiempo, Jesús establece 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que esos 2 mandamientos, dice que abarcan todos los demás. Entonces, claro, hoy día todavía hay gente que tú le dices esto y se molesta, lo ve como algo antiguo, pero lo único que hay es que leer las escrituras. Pero todo este tiempo antiguo, si quieres lo quitas, Carlos, sí, todo este tiempo antiguo terminó y comenzó un nuevo tiempo con la venida de Cristo. Cuando Cristo allí en el Calvario entrega su vida y Él es sacrificado por nosotros, la historia se parte en 2. El pueblo de Israel queda a un lado y se abre una puerta nueva y comienza un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para Dios comenzar a trabajar de una manera distinta con la humanidad. Eso es tremendo porque nosotros somos los herederos de todos los que anunciaron en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que anunció Moisés, todo lo que anunció David, todo lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento era para nosotros. O sea, nosotros somos esa generación que recibimos lo nuevo de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que recibimos mucho lo nuevo de Dios y queremos vivir en el pasado. Yo me apiadaría de Moisés y toda esa gente que vivió en el desierto. Hermano, ¿sabes lo que es vivir en el desierto? O sea, ¿sabes lo que es no tener un automercado, no tener un carrito, no tener nada, hermano? Es decir, esa gente vivió así. O sea, esa gente pasó trabajo parejo. Tanto Elías como todos esos profetas del Antiguo Testamento andaban en el desierto, en sandalias, sin aire acondicionado en las casas, sin ni siquiera un burrito donde montarse, muchos de ellos. Y tenían que caminar distancias enormes bajo un sol implacable o una noche bajo un frío tremendo, terrible. No tenían comida, eran perseguidos. Hermanos, Dios nos abrió a nosotros un portón de oportunidades y queremos vivir en el pasado. ¿Sabes? Es tiempo de abrir nuestra mente y ver lo que Dios nos ha otorgado. Somos súper privilegiados, hermanos. Demasiado Cristo hizo por nosotros para pretender vivir en el pasado. Es decir, es más, Dios lo hizo tan extraordinario que dice su palabra, que pondrá sus leyes dentro de nosotros. Es decir, el tabernáculo se trasladó dentro de nosotros. O sea, ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. O sea, Dios no habita dentro de un tabernáculo humano o dentro de un templo humano. Dios se metió dentro de nosotros. Es decir, la condición espiritual que nosotros adquirimos cuando aceptamos a Cristo dentro de nosotros nos transforma. De forma tal que Dios trata directamente con cada individuo. O sea, Dios trata contigo de noche. Dios te habla todos los días. El asunto es si tú lo oyes. ¿Sabes? Cuando aprendemos a callar la voz del mundo, la voz de los problemas, de las ambiciones personales, aprendemos a oír a Dios. Y cuando tú aprendes a oír a Dios, entonces la victoria la tienes segura en todo lo que tú hagas. Porque Dios está dentro de nosotros. Es decir, ese regalo de parte de Dios para la humanidad es extraordinario. Y sabes, estos principios nos llevan a nosotros a un nivel muchísimo mayor. Porque dice que Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los papás del helado, o sea, los más privilegiados del Antiguo Testamento, dicen que ellos anhelaban ver lo que nos corresponde a nosotros. O sea, imagínate que ellos que vivieron glorias tremendas, que vieron milagros extraordinarios, ellos anhelan ver lo que nosotros vivimos hoy. Casa con aire acondicionado, una camioneta con aire acondicionado. El poder de Dios sobre nuestra vida. Ángeles protegiéndonos día y noche a nosotros y nuestra familia. Bendiciones
de lo alto continuamente. Salud divina, protección, milagros en todos los sentidos que Dios determinó que nosotros necesitaríamos un milagro en la vida nuestra. ¿Sabes? Eso es extraordinario, pero nosotros tenemos que creerlo. Porque aun siendo nosotros herederos de todas estas bendiciones, a veces queremos vivir como mendigos y queremos vivir como vivían en el pasado y queremos vivir como seres naturales cuando no somos tan naturales. El atrio quedaba afuera. El atrio quedaba afuera. Dios se metió dentro, allí, en nuestro espíritu. Y por eso cuando hablaba yo de la composición del espíritu es tremenda. Porque yo hablé de 3 principios de la composición del espíritu. La comunión, porque la comunión se restableció cuando el velo se rasgó, es decir, cuando el incensario dejó de estar al frente de la entrada del lugar santísimo y Dios lo metió dentro, el velo fue quitado. Y Dios dijo, ahora quiero tener una comunión contigo cara a cara. Y desde ese momento, entonces, no necesitas ir a un templo a orar. No necesitas ir allí allí a Israel a ser bautizado, allí en el Jordán, sino que tu comunión y mi comunión con Dios es continua. 24 horas al día, el lugar santísimo dispuesto para oír nuestra voz. Entonces el incensario nuestro puede estar prendido todo el día en comunión con Dios o puede estar apagado, dependiendo de lo que tú creas, de lo que tú quieras y de lo que tú hayas determinado en Dios. O sea, ese incensario tiene que estar prendido continuamente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para poder recibir de ese privilegio todos los beneficios que hay? Aprender a oírlo y aprender a hablar con Dios en cualquier sitio donde tú estés. Estoy hablando de otro nivel. Hay un nivel donde tú abres la puerta y entras a tu habitación, pero hay un nivel donde tú puedes hablar con Dios en tu carro, donde tú puedes hablar con Dios cuando estás cocinando, cuando tú puedes hablar con Dios cuando te estás bañando, cuando tú puedes hablar con Dios cuando estás caminando, cuando tú puedes hablar con Dios cuando estás trabajando. Porque esa comunión no se corta. Quizás tú puedas ser indiferente a ella, pero está allí. Está allí. Y sabes, cuando aprendemos a disfrutarla, entonces se cortan muchos vicios religiosos. ¿Por qué? Porque aprendemos a oír a Dios en cualquier parte. Porque Dios está dentro de nosotros. Porque Dios se metió en nuestro espíritu. Y desde el espíritu, entonces Dios comienza a orar hacia tu alma y hacia tu cuerpo. Porque entonces de adentro hacia afuera Dios comienza a edificar nuestra vida. Y si nosotros en nuestra alma éramos personas sentimentales, lloronas, que andábamos fracasados, entonces desde el Espíritu Dios comienza a trabajar en tu corazón, que es engañoso, y Dios comienza a escribir lo nuevo que Él determinó para tu vida. Y dentro de eso nuevo, entonces Dios comienza a transformarte. Y al tiempo, entonces dice, oye, esta persona no es la misma. Cuando te vean, va a decir, esta persona es otra. Inclusive es cuando los beneficios comienzan a verse en tu cuerpo, la gente va a darse cuenta de que hay algo nuevo en ti, porque esos beneficios tienen que alcanzar tu alma, que tienen que ver con tu carácter, que tienen que ver con tu voluntad, que tienen que ver con tus emociones, pero también alcanzan tu cuerpo, que tienen que ver con tu conciencia, con tu psiquis, que tienen que ver con toda esa parte exterior del ser humano, donde entonces ya por fuera se te va a ver que Dios está contigo. Por fuera se te tiene que ver que Dios está contigo. No es decir, no, estoy bendecido y andar arruinado. Entonces, bueno, Dios está dentro, pero no ha salido todavía. Porque puedes estar allí con Dios dentro y fracasado porque no oyes a Dios. Entonces, fíjate, allí vamos a entrar a un cuarto principio para ir finalizando, que es un principio bien especial y espero que me alcance el tiempo, aunque yo sé que ustedes no están apurados. Sí. Entonces hablábamos que parte de la composición del espíritu del hombre estaba en la comunión, estaba en la conciencia. Y déjame buscar la chuletica. La comunión, la intuición y la conciencia. Tratamos esos 3 temas y ese día también toqué el tema de los dones, ¿verdad? Ahora fíjate, hay una parte bien importante. ¿Y sabes cuál es la parte? La parte del dar.
Porque tú sabes, hay tres formas de dar. Hay tres formas de dar. Y cuando estoy hablando de dar, estoy utilizando una palabra que quizás no tenga la connotación de la amplitud de lo que Dios refleja en esto. Pero quiero hablarte de tres principios por encima. Y estos tres principios tienen mucho que ver con lo que Dios está haciendo hoy día y que nos corresponde a nosotros. Es decir, la mayoría, el 99,99% de las iglesias te hablan de diezmos. ¿Y sabes qué es la palabra diezmo? La 10ª parte de lo que tú ganas. Eso es ley. Eso es ley. O sea, eso no nos corresponde a nosotros. Por eso en esta iglesia nunca nosotros hemos predicado sobre diezmos. Porque el diezmo corresponde al tabernáculo, corresponde al pasado. El diezmo era la 10ª parte de lo que ellos producían. Y esa 10ª parte que ellos producían era para el sustento de los levitas. Para la tribu de Leví, que no tenía herencia, y como ellos eran los que continuamente trabajaban en el tabernáculo, tenían que sacrificar los animales porque le correspondía a ellos, entonces ellos necesitaban que las 11 tribus restantes entonces suministraran el 10% de sus ganancias para ellos vivir. Y entonces ellos vivían de un 10% de todo lo que ellos daban, de forma tal que cada animal, por ejemplo, que ellos sacrificaban, parte de ese animal le correspondía a ellos y a su familia, porque son eran tribus muy grandes. No estoy hablando de tribus pequeñas, estoy hablando de cientos de personas, de cientos de miles de personas. Entonces, fíjate, dentro de ese mandamiento, o sea, de los diezmos, eso se mantuvo hasta el tiempo de Malaquías, de forma tal que era tan importante lo que hacían los levitas, que en Malaquías se decreta una maldición. Dice, y la Biblia dice: maldito soy con maldición, toda la nación me ha robado porque han retenido los diezmos. Entonces, por causa de que se retuvieron los diezmos en ese tiempo, dice que los cielos se cerraron, porque los sacerdotes, como no tenían que comer, se tuvieron que ir a trabajar afuera para buscar el sustento, y entonces dejaron de hacer su trabajo. Y como dejaron de hacer su trabajo, los cielos se cerraron y vino maldición. Entonces por eso dice: maldito soy con maldición, toda la nación me ha robado. Y después dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es decir, eso corresponde al pasado, eso no es la historia nuestra. Y esto es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo porque fíjate que lo que dice aquí en la parte final de Hebreos, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado. Y aquí habla, dice que escribirá sus preceptos y sus mandamientos dentro de nosotros, dice allí. Entonces fíjate, había 600 preceptos, 10 mandamientos y 400 estatutos. La Biblia dice: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley para cumplirla. Es decir, hermano, yo quiero decirte algo: si tú eres un hombre de diezmo, tú estás bajo maldición. No te estoy maldiciendo yo. Porque es imposible guardar la ley. O sea, guardar más de 1000 preceptos, estatutos y mandamientos es imposible. ¿Y sabes por qué caes en maldición? Porque tú puedes diezmar y diezmas y Dios te bendice, pero al minuto tú violaste un precepto o un mandamiento y algo y caes bajo maldición. Es más, era tan terrible la ley que si yo usaba esta camisa y este pantalón era de otra tela, yo estaba bajo maldición, estaba en pecado. Si la mujer se cortaba el pelo, estaba bajo maldición. Es más, si me cortaba la barba, estaba bajo maldición. Por eso los judíos no se cortaban la barba. Es decir, imposible guardar la ley. La otra palabra que quiero decirte, es la palabra que se utiliza, que la utilizamos todavía mucho, y es la palabra ofrenda. O sea, la ofrenda también es una obligación que ellos tenían de dar. Y la utiliza Pablo en cierto sentido, porque tiene varios sentidos la ofrenda, porque tiene que ver con varios aspectos, pero su significado es muy limitado en cuanto a lo que Dios exige para nosotros. Ahora, se harán la pregunta, pues, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fíjate, nosotros hablamos de la generosidad. Y quiero leerte algo que me gustó, porque aunque está en el Antiguo Testamento, sin embargo, tiene mucho que ver con nosotros, porque
Porque cuando ellos hicieron esto, todavía no existía la ley. Y como la ley no existía, entonces ellos no estaban bajo maldición. Déjame buscarlo aquí, ok. El verso 35 de Éxodo, el capítulo 35, verso 4 de Éxodo dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, toma de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá. Y Jehová a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Fíjate que acá él hace una petición. O sea, Dios lo manda a que él haga una petición, pero no tenía que ver ni con diezmo ni ofrenda. Era una ofrenda voluntaria. Aquí no existía la ley todavía. Y esa ofrenda voluntaria fue tan extraordinaria que mira lo que dice acá el capítulo, el verso 5 al 7. Dice, perdón, el 36, 5 al 7, dice, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjate, ya en el Antiguo Testamento, antes que la ley existiera, Dios estaba exigiendo que lo que se hiciese tenía que ser algo que saliera del corazón. Y sabes que creo que ese es uno de los conflictos interiores que tiene la mayoría de las iglesias hoy día. Porque es más fácil pedir un diezmo y pedir una ofrenda que esperar que Dios obre en el corazón de cada persona para que cada persona en su tiempo comience a ser generoso con la obra de Dios. Porque la obra de Dios es muy importante, porque la iglesia de este tiempo somos tú y somos yo. Y soy yo, perdón. La iglesia de este tiempo necesita entrar en un nivel de generosidad. Pero el apóstol Pablo fue mucho más allá, y quiero leerte eso, todavía tengo un tiempito, y está en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 10. Ya hablando de nuestro tiempo, no hablando de la antigüedad, que hay varios textos donde la gente voluntariamente dio abundancia con generosidad. Filipenses capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícito, pero faltó la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mira la palabra que utiliza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no agarró y dijo: tienen que darme los diezmos. Todos ustedes me deben los diezmos y todos tienen que traerme los diezmos porque los necesito. No, es decir, él utilizó aquí un lenguaje profundo, un lenguaje que va mucho más allá de una imposición, de un mandamiento. No, él sabía
que había un tiempo donde la gente, las personas edificadas iban a entender lo que él representaba en cuanto al trabajo que él ofrecía, que él hacía. Y dice luego, mira la palabra que utiliza, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aquí entra el mensaje que dimos hace unos meses atrás, cuando estábamos hablando de dar frutos. Porque sabes algo, Dios no puede exigirte algo que Él no te haya dado. Es decir, si a ti te obligan a dar un diezmo o una ofrenda, es decir, Dios no está aceptando eso que tú estás haciendo. Porque Dios no tiene la necesidad de obligarnos a nosotros a que nosotros demos nada. Porque sabes algo, el primero que dio fue Dios. O sea, el primer generoso que existe se llama Dios. Porque Dios entregó a su Hijo sin que ninguno de nosotros lo pidiéramos. Y lo entregó con la intención de que nosotros fuéramos transformados, fuéramos salvados. Dice luego el apóstol Pablo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego mira lo que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tremenda esta palabra, tremenda, porque dentro de lo que Pablo estaba enseñándole a ellos, Pablo le estaba diciendo, cuando ustedes lleguen al nivel de la generosidad, entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. O sea, nunca lo habló antes de eso. Es decir, porque el nivel de generosidad no viene de tu alma y no viene de tu intelecto, viene de tu espíritu. Porque Dios se metió en el espíritu nuestro. Y sabes, todos nosotros éramos tacaños. Todos éramos tacaños. Porque yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, la iglesia donde yo estaba, esa gente pedía hasta por respirar. Sí, esa gente sí pedía. Todavía la iglesia existe, no la voy a nombrar, pero sí. Y yo recuerdo cuando yo iba a tomar la ofrenda, el diezmo, yo agarraba y me iba al baño. Sí. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? O algunos se ponen ahora y cierran los ojos. Sí. Yo me iba al baño, yo no quería dar, tampoco tenía mucho, pero no quería dar, pues. Porque todos venimos con esa formación. Pero sabes, con el tiempo, Dios comenzó a transformar esas motivaciones. Y comenzó a salir lo de adentro. Porque sabes algo, Dios quiere llevarnos a que nosotros seamos como Cristo. A que seamos generosos, no que hagamos lo que hacemos simple y llanamente porque nos obligan o porque queremos torcerle el brazo a Dios. Porque hay algunos que quieren torcerle el brazo a Dios. Y sabes, Dios no obra de esa manera. Y sabes, levanta tu mano allí donde estás, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros, Señor. Queremos llegar al nivel de la generosidad, Señor. Porque no queremos hacer las cosas, Señor, por obligación. No queremos hacer las cosas, Señor, por imposición. Sino que seas tú de tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Arrancando la tacañería, Señor, quitando los temores dentro de nosotros, rompiendo las ataduras que están dentro de nosotros, Señor, sanándonos de adentro hacia afuera, Señor, para que aprendamos a ser generosos, Señor, para poder tenderles la mano al necesitado, para no dar, Señor, esperando recibir algo a cambio, sino dar porque somos generosos, Señor, porque fuimos transformados de adentro hacia afuera. Hermano, te bendigo en esta mañana y oro al Padre porque a partir de hoy se rompa toda atadura que ha impedido que tú seas un hombre o una mujer generosa, que seas un hombre o una mujer que dé con abundancia y que aprenda a través del Espíritu a fluir en ese nivel, porque de allí en adelante se cumplirá lo que está escrito. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y para ir finalizando, quiero, si tienes tu Biblia, que vayamos al libro de Corintios, segunda a los Corintios, el capítulo 9. Me gusta esta parte también del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es extraordinario en su enseñanza. Dice, vamos a leerlo completo, porque vamos a finalizar con esto. Capítulo 9. Pudiéramos leer el 8 también, porque está en contexto también dentro del 8, pero como es largo,
Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a muchos, a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como les lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Fíjate que aquí no dice preparasen sus diezmos y sus ofrendas, dice vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mira el nivel de lo que Dios quiere para el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con la carpa esta, que ya terminó su tiempo, ni siquiera con el templo de Salomón, tampoco tiene nada que ver. Es decir, tiene que ver con un Nuevo Testamento, con una nueva unción, con una transformación. ¿Dónde iba? El 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta palabra dador alegre es el que da con alegría. O sea, eso es lo que quiere decir esa palabra. Es decir, el que da con gozo. Es decir, no queda allí, el pastor otra vez pidiendo y tal. No. Es decir, la persona que quiere dar. Así como pasó con el pueblo de Israel, que dieron tanto que Moisés dijo, oye, basta. Imagínate tú que a mí me estén trayendo oro, dólares, euros y todo. Y yo digo, ya, no traigan más. O sea, a Moisés le estaban llevando diamantes, esmeraldas, le estaban llevando oro. Él dijo, no, ya, basta, no traigan más. O sea, imagínate cuando se llega a ese nivel, ¿cómo será? Y mira lo que dice luego. Iba por el 8, ¿verdad? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, fíjate, Dios es el que lo hace. Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia. Y esta palabra final me rompió la cabeza, hermano. Porque a la final la generosidad es el camino para llevarte a la liberalidad. O sea, la generosidad es el camino para llevarte a la liberalidad. Porque fíjate, la palabra liberalidad en su traducción original tiene que ver con generosidad, pero la generosidad no tiene que ver con liberalidad. Entonces, la liberalidad es el estado de una persona cuando llega a dar no esperando nada. Sin embargo, hay una promesa. Allí dice que Dios, de acuerdo a lo que tú hayas sembrado, tú vas a cosechar. Pero el que llega a la liberalidad da con tanto gozo y con tanta alegría que no está esperando recibir nada, sino que lo hace con complacencia, o sea, le gusta dar. Entonces, la liberalidad es el último estado que Dios quiere llevarnos a nosotros. Dice luego, para luego terminar y orar, dice, ¿dónde iba? En el 11, ¿verdad? Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Fíjate, la liberalidad es tan tremenda que produce oración. Entonces, cuando una persona llega al nivel de la liberalidad, entonces las personas que reciben el beneficio de su liberalidad, dice que levantan acción de gracias por esta persona. Es decir, es como cuando alguien ha hecho un favor tan grande a tu vida que nunca más tú te olvidas de eso, sino que cada vez que tú te acuerdas, tú dices, Señor, bendice a esta persona, sin la necesidad de hacer un sacrificio.
sino que simplemente sale espontáneamente porque estás agradecido de la generosidad, de la liberalidad de esta persona. Dice luego, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mira, tremendo esto. Tremendo, porque hay gente que busca oración, pero no le da a uno ni un vaso de agua, hermano. Como decía un pastor, mira, ese no se mete la mano en el bolsillo ni para buscar el pañuelo. ¿Sí? Así decía un pastor. Dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Tremendo esto. Es decir, porque cuando tú eres una persona liberal, tú no necesitas decirle a la gente que ore por ti. La gente va a orar por ti. La gente en su agradecimiento, en el buen testimonio de lo que tú estás haciendo, va a orar por ti. La gente te va a bendecir. La gente te va a buscar. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que tú eres distinto, que yo soy distinto. Así que levanta tu mano allí donde estás y oremos. Padre, también quiero bendecir, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y